Una de las preguntas más frecuentes que me realizan los pacientes, y con justa razón, porque existe un montón de información sobre este tema, es si una vez que me realicen la cirugía antirreflujo, volveré a tener reflujo en algún punto. Y esto lo vamos a resolver, espero yo, que en este video. Normalmente cuando realizamos una cirugía antirreflujo, siempre se le dan indicaciones, al menos esto lo hablo en mi equipo quirúrgico. Le doy indicaciones al paciente muy precisas desde la primera consulta de qué fue lo que literalmente ocasionó este problema de reflujo y cómo hacer para que una vez que tengas tu cirugía y hayas quedado perfectamente bien, sin agruras, sin acidez, evitar que en el futuro, en lo posible, volver a desarrollar esta misma enfermedad y que requieras algún tipo de cirugía nuevamente. Y estas indicaciones son básicas y ya te las he mencionado en múltiples videos. Número 1, por favor, come despacio. Y número 2, evita quedar sumamente lleno, muy harto, como decimos acá en México. O sea, no te llenes muchísimo de comida. Hasta donde estés satisfecho es el momento de detenerte, y creo que este es lo sano, no solamente para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino en un montón de enfermedades. Pero básicamente estas son las dos indicaciones que siempre les doy a mis pacientes desde la primera cita que tenemos, y les explico el por qué. Porque al comer mucho aumentas la presión dentro de tu estómago, y esa presión dentro del estómago llevará a aumentar la presión hacia arriba, donde se encuentra la válvula que divide tu esófago del estómago, y por lo tanto esa válvula, si lo vemos como algo mecánico, que así es como se debe de ver, esa válvula se romperá o se vencerá y entonces empezará la enfermedad. El comer demasiado rápido igual incluye que esa válvula se esté abriendo de más y estar en constante funcionamiento, y obviamente al haber más comida, comer muy rápido hace que tu alimento sea mucho más grande, vamos, los bocados, y eso hace que tu estómago retarde el vaciamiento, con lo cual igualmente tenemos el mismo problema de las presiones. Entonces, estas son las dos indicaciones que siempre les voy a dar a mis pacientes. ¿Y a qué voy con todo esto? De que una vez que el paciente lo operamos, por lo general no quiere decir que ese paciente vaya a requerir una cirugía en 8 o 12 años, como dice la literatura, que el reflujo regresa en ese tiempo. Sí, esos pacientes que se identificaron que tienen reflujo a los 8 o 12 años, entre 8 y 12 años, son porque se estudiaron, se le realizó una pHmetría y se vio que esos pacientes volvieron a tener reflujo en la pHmetría. Pero no quiere decir que tengas los síntomas nuevamente, por lo que sí es importante identificar y aclarar este punto, que no todos los pacientes que operamos hoy quiere decir que en 8 o 12 años los vayamos a volver a operar. Eso es una total, un absurdo, ¿sí? Hay factores que nos van a decir si ese paciente obviamente va a requerir algún tipo de procedimiento incluso antes de esa fecha, como el que ese paciente no se cuide y aumente de peso. Ese es uno de los factores más importantes. En el que el paciente haga mucho esfuerzo físico, ese es otro de los factores también muy importantes. El que el paciente tenga esos dos hábitos que te digo que debes de cancelar, ese es otro de los factores más importantes. Y eso lo podemos identificar desde las primeras consultas posquirúrgicas. Por lo que no, en conclusión te puedo decir que el paciente que hemos operado hace 8 o 10 años prácticamente se encuentra asintomático, y no quiere decir que tengamos que realizarle alguna cirugía nuevamente. Si bien es conocido que pacientes que no se cuidan bien podrían llegar a requerir otra intervención del mismo tipo, siendo esta mucho más riesgosa y mucho más laboriosa y mucho más costosa que la primera cirugía, por lo que siempre hay que cuidar esa primera intervención. Así que ya sabes, no sé si tú ya te hayan operado, si tú tienes alguna duda respecto a este tema, déjalo aquí en los comentarios, y yo por lo general siempre contesto las preguntas muy directas, las contesto con un video o con un mensaje de texto. Si tú deseas tener una cita conmigo y resolver dudas y hacer un diagnóstico y todo esto, también déjamelo aquí en los comentarios y te haré llegar la información para tener una cita con tu servidor. Y ya lo sabes, si no quieres que te duela, ven conmigo.